Ok. Hoy solo hay 14. A ver, ya es la 1:15. Vamos a empezar. Tenemos una viga así, con un apoyo articulado y un apoyo de rodillo que tiene 6 metros de A a B y tiene un volado de 1,20. La carga son 1,600. Lo que vamos a encontrar ahora sería las fuerzas internas. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Y para hacer el diagrama de cuerpo libre, en ese diagrama de cuerpo libre nosotros vamos a incluir solamente fuerzas y distancias. Y tenemos que definir entonces de dónde vamos a tomar las distancias y eso tendría que ver
con dónde vamos a hacer la sumatoria de momentos. Vamos a hacer sumatoria de momentos en A igual a 0, en esta dirección los giros positivos, y entonces todas las distancias de las fuerzas pues van a estar a partir de el punto o el apoyo A. Entonces tendríamos otra vez la viga, tendremos la viga y tendríamos, a ver, una, una reacción en A, tendríamos una reacción en B, y entonces esa distancia es la que vamos a definir, que sería 6, así. Eso es para esta fuerza que es una fuerza desconocida. Y la fuerza conocida pues sería los 600 como la carga está en toda la viga, pues sería 600 por 7.2 y lo vamos a colocar a 7.2 sobre 2. Serían los 600 por 7.2, que sería la fuerza equivalente y quedaría exactamente al centro de la base de la carga. Y con respecto a, entonces tendrían, que serían 3.5, 3.6, ¿no? Así. Y entonces ya tenemos en este diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas desconocidas y la fuerza conocida, que es la carga. También recuerdan, tenemos aquí una función así de una reacción en X, que en este caso pues sería igual a 0 porque no tenemos fuerzas horizontales. Entonces, este primer paso sería el diagrama de cuerpo libre, donde va a haber fuerzas y va a haber fuerzas también desconocidas, y vamos a colocar entonces las distancias de esas fuerzas para hacer la suma de momentos con respecto a el punto A, es decir, donde estamos haciendo la sumatoria. Entonces, una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, pues lo que sigue sería precisamente aplicar las ecuaciones de equilibrio, que sería esta sumatoria. Entonces, como vamos a hacer suma de momentos con respecto a la carga de 600 iría en la dirección negativa, va en contra de este giro, entonces sería menos los 600 por 7.2 y por 7.2 entre 2, que es el 3.6. Y la otra fuerza que tenemos pues es la reacción, entonces sería más la reacción en BY por su distancia, que serían 6, y eso es igual a 0. Y entonces de ahí despejamos BY. ¿Cuánto vale BY? Trescientos 2500, sesenta. ¿no? Pesos. A ver, son dos valores, verifíquenlo por favor. Ah, sí, fue un error de dedo, 2592. Y entonces 2592 punto qué, ¿ha cerrado? Cerrado. Ok. Entonces esa sería la reacción en B. Vamos ahora a encontrar la reacción en A. Tendríamos entonces solamente así la suma de fuerzas en Y igual a 0, y hacia arriba las fuerzas serían positivas. Entonces vamos a tener así AY más BY menos los 600 por 7.2 igual a 0. Y de aquí sacamos AY.
1728. Ok, y entonces tenemos ya la reacción en A, la reacción en B, y entonces nuestra viga está en equilibrio. Para eso entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre y aplicamos las ecuaciones de equilibrio para poner nuestra viga en equilibrio. Y una vez que está en equilibrio, pues cualquier punto dentro de la viga también va a estar en equilibrio. Y entonces podemos hacer o podemos encontrar las ecuaciones de momento y las ecuaciones de corte para, para toda la viga. Lo que tenemos que checar entonces es cuántos estados de carga tenemos en la viga. En este caso tenemos uh, una fuerza que es la reacción en A, luego aparece todo el W este y hasta el apoyo B, aquí aparece otra fuerza, entonces ahí cambiaría el estado. Es decir, que esta viga tiene dos estados de carga, uno entre A y B y otro estado en el voladizo. Entonces vamos a tener dos funciones de momento, una función para cada segmento de la viga. Entonces, cuando ya la viga está en equilibrio, cuando ya la viga está en equilibrio, es decir, tenemos acá sus cargas, tenemos sus reacciones. Entonces, para encontrar las ecuaciones de momento de cada segmento, pues lo que vamos a hacer es definir un punto C a una distancia X. Y entonces ese va a ser el segmento que yo voy a tomar de la viga, que como toda la viga está en equilibrio, pues este segmento también va a estar en equilibrio. Y el otro segmento sería en el volado, aquí en el volado. También entonces vamos a tomar una X hacia acá, vamos a colocar un punto C y vamos a encontrar la función de momento para esos dos segmentos. Es decir, aquí vamos a tomar este segmento lo vamos a tomar y entonces tendríamos así el W, la reacción en A de 1728, el punto C, la distancia X hacia ese punto C, y entonces lo que vamos a encontrar es precisamente ese momento que le vamos a llamar M1 de X. Y también podemos encontrar entonces la función de corte, así. Como ya el segmento está en equilibrio y yo conozco las cargas y la reacción, pues entonces en el punto C yo puedo encontrar o puedo usarlo para encontrar la función de momento que describa el comportamiento de esa fuerza interna a lo largo de toda la viga, desde A hasta B, para este segmento. Es decir, que este segmento sería así, para una X desde 0 hasta 6. ¿De acuerdo? ¿Cómo encontramos estas funciones de momento? Pues volvemos a aplicar suma de momentos, pero ahora suma de momentos en el punto C. Tendríamos así la suma de momentos en C igual a 0. Y en esta dirección siguen siendo los giros positivos. Entonces M1 sería positivo, M1 de X, más los 600 por X y por X sobre 2. Y el 1728, que es la reacción, por X produce un momento en el otro sentido, que sería menos 1728 por X, y eso tiene que ser igual a 0. Y entonces de ahí ya despejamos M1 de X, que sería la función de momento.
Y entonces M1 de X es igual a 1728X menos 300X cuadrada. Esa sería la función de momento. Para encontrar la función de corte, hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0 para ese segmento, nada más para este segmento. Entonces, hacia arriba tendríamos el 1728. Hacia abajo serían los 600 por X. 600 por la base me da la fuerza equivalente. Y menos la función V1 de X igual a 0. Y de ahí tenemos entonces, si despejamos V1 de X, tendríamos 1728 menos 600X. Y esa sería entonces la función de momento de corte para una X que va desde 0 hasta 6. Y esta otra función de momento sería también para una X que va desde 0 hasta 6. ¿Tienen preguntas? No, Profe, disculpe que lo moleste. ¿Qué es lo que dice abajo? Es que no alcanzo a distinguir muy bien. ¿Aquí? Sí, Es el rango de valores para X, donde la función M1, esta de función M1, va a ser válida desde 0 hasta 6. Dice 0 menor o igual que X, menor o igual que 6. muchas gracias. Ok. Entonces, de esa manera encontramos pues la función de momento y la función de corte para ese segmento. La otra función de momento es esta función de momento que tenemos aquí, y esa función de momento pues va a ser M2, ¿no? Aquí tendríamos así, M2 de X, y también vamos a tener el corte, es decir, ese segmento lo vamos a definir así. Ahí está el punto C, ese sería la función del momento, y esa sería la función B2 de X, que sería de corte. Esta función de momento es este M2 de X. A ver si se puede poner aquí. Así. La distancia al punto C es X, y esa X sería entonces desde 0 hasta 1.2, pero en esa dirección, hacia allá. Si se fijan, esta X va hacia allá. Entonces sería desde 0 en el extremo, aquí sería X igual a 0, hasta que la X llegue a 1.2. Y en esa 1.2 y en la función M2 y en 6 la función M1, pues deben coincidir. Ahí tendríamos que cerrar los momentos, es decir, el valor del momento en ese punto es igual para la función M1 en 6 y para la función M2 en 1.2. ¿De acuerdo? Y también entonces, ¿cómo encontramos M2? ¿Cómo encontramos V2? Pues haciendo primero suma de momentos en el punto C, luego haciendo suma de fuerzas en y encontramos entonces V2 de X. Es decir, tendríamos que repetir de nuevo la suma de momentos en C y la suma de fuerzas en Y. Y de esa manera entonces vamos a tener las dos funciones. La función de momento que sería, aquí le puedo poner, menos 600 de X al cuadrado sobre 2. Y el corte sería el V2 de X, sería 600X.
Cuando hacemos suma de momentos aquí, me queda B2 hacia arriba y el 600 por X hacia abajo. Entonces lo despejo y me queda 600X. Y el momento de aquí sería el momento M2 positivo y el 600 por X y por X sobre 2 también sería positivo. Entonces cuando lo despejo, pues me queda negativo. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya tenemos la viga en equilibrio, ya tenemos las funciones de momento para encontrar las fuerzas internas a lo largo de toda la viga. Ahora lo que vamos a hacer pues sería tabular para tener los valores en los puntos y podamos hacer la gráfica. Lo voy a borrar de este lado. Voy a borrar de este lado Profe, para ver. Mande. en el segundo corte no se toma en cuenta el BY. No, no llega hasta justo antes de BY. Hasta ese punto llega antes de BY. Ni en el primero, porque también el primero llega justo antes de la reacción. Entonces no lo tomamos. Ok, gracias, profe. Vale. Ok, entonces vamos a hacer la tabulación. Se borra esto. A ver si se puede borrar. Es un marcador que me hallé, pero me hace que va a ser más difícil todavía. Sí se ve bien, pero no se puede borrar tan fácil. Ok, entonces vamos a hacer, les decía, vamos a hacer la tabulación. Vamos a evaluar la función en los puntos y vamos a definir cómo vamos a hacer la gráfica. A ver, dejen ahí uno que escriba. Entonces vamos a tener así X, M2 de X y V2 de X. Entonces, pues tabulamos. Oh, no se van a ver. No se van a ver los valores. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La primera función es desde 0 hasta 6. Entonces, esos serían los valores para X. Y en esos valores de X evaluamos la función. ¿Cuánto vale la función M2? Que sería 1728 por X menos 300X cuadrada. ¿Cuánto vale la función en 0? Pues 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale el 1? 1228. No, 1428. Sí. 1428. En 2. 2256. En 3. 2484. En 4. 2112. En 5 es 1140. ¿No es negativo? No. El Menos 6 da menos 432. Aquí. El sexto es el negativo. Menos 432. 32. 32. Ok. Y
Y para el corte, cuando la X vale 0, el corte vale 1728, ¿no? Sí. En 1, 1128. Sí. 528 en el siguiente. Menos 72. Menos 672 en este. Menos 1272. Menos 1872 en el 6. Ok. Esos son los valores que nosotros encontramos para cada punto de la vida. Entonces, ¿cómo los vamos a graficar? Ahorita vamos a hacer la gráfica para el momento y para el corte de ese primer segmento de A a B, y luego tabulamos y evaluamos la otra función. Entonces, vamos a definir la dirección de los momentos. La dirección de los momentos. En la convención de signos, en la convención de la suma de momentos, dijimos que en el sentido contrario a las manecillas del reloj, los giros eran positivos. Los giros son positivos. Entonces vamos a colocar el giro en su dirección correcta y luego entonces vamos a graficar esos momentos con ya definidos pues en su dirección correcta, los vamos a dibujar también de acuerdo a una convención. Esa convención tiene que ver con la manera en cómo la viga se deforma, o también la manera en cómo los esfuerzos de tensión y de compresión se están dando en la viga. Entonces, dependiendo de la manera en cómo se deforma, nosotros vamos a decir si el momento es positivo o el momento es negativo. Entonces, una vez que ya sabemos que los momentos son negativos o los momentos son positivos, los vamos a colocar en la viga, los negativos arriba y los positivos abajo. De tal manera que los momentos mayores pues sean precisamente por el lado de la tensión. No por el lado de la compresión, sino por el lado de la tensión. Entonces, pues vamos a seguir esa convención. Y esa convención también les decía, nos define cómo se deforma la viga y también nos define en dónde nosotros vamos a colocar el material con mayor resistencia, o el material que soporte la tensión, o el material que soporte la compresión. Esto lo vamos a ver nomás. Voy a terminar de borrar esto. Yo creo que no funcionó ese marcador muy... Voy a terminar más asoleado borrando que del calor. A ver, cuando nosotros hicimos el diagrama de cuerpo libre para ese segmento, ¿recuerdan? Le pusimos la dirección del momento así. Así. Esta dirección del momento y esta dirección del corte
Pues son las direcciones positivas, pero nosotros solamente lo propusimos así. Lo propusimos en esta dirección. Y entonces vamos a checar. Si el momento es positivo, entonces el giro es en esa dirección. Si el momento es negativo, entonces el giro va en la otra dirección. Y entonces tendríamos algo así. Algo así. En el apoyo, pues es 0. En 1 es positivo, entonces el giro va así. En 2 también es positivo. En 3 es positivo. En 4 es positivo. En 5 es positivo. Y en 6 es negativo. Entonces ya no va en esta dirección, sino que aquí iría en esta dirección. ¿De acuerdo? Y entonces, esas son las direcciones correctas, ahora sí, de los momentos. ¿Cómo vamos a saber si el momento es positivo o el momento es positivo? Vamos a tener una convención. Ustedes tienen un segmento así de la viga que está horizontal. Cuando le aplican un momento positivo, la viga se va a deformar de esta manera. Es decir, el momento es en esa dirección, el momento es en esa dirección, y entonces ese va a ser un momento positivo. Abajo hay tensión y arriba compresión. Entonces, ustedes se van a colocar en ese punto, ven cómo es el giro y dicen, ah, bueno, este momento es un momento positivo porque es como este. Y en el caso de los negativos, la deformación va a ser en la otra dirección. Los momentos son así, se están aplicando en este punto, y si los momentos van en esta dirección, entonces esos momentos van a ser negativos. Abajo compresión, arriba tensión. Y entonces eso significa que de acuerdo a esta convención, todos estos momentos son positivos y este último momento es como este, entonces ese es un momento negativo. Y entonces, en los momentos, arriba vamos a poner los negativos y abajo los positivos. Así. Entonces tendríamos a estos valores para los momentos y acá arriba el otro negativo. Entonces el diagrama de momentos pues quedaría así. ¿De acuerdo? Aquí estaría el 1428, el 22, el 2256, el 24, el 1140 y acá el menos, bueno, tan allá no, ¿verdad? Tan alto no. Más abajo, así. Así. Y acá arriba, el momento de menos 432, que es entonces un momento negativo y lo dibujamos arriba. Entonces, este es mi diagrama de momento. Para el caso del corte, nosotros pues lo vamos a usar como nos da aquí, porque esa es la manera entonces en cómo el corte se comporta. Recuerdan, van a subir con la reacción, que eran los 1728, y va a bajar hasta acá, hasta el negativo, que sería menos 1872. Entonces, pues esta es una línea recta, ¿sí? Como es una carga distribuida, el corte es una línea recta. Entonces, ese sería el diagrama de corte, perdón. Así. Esto lo vamos a trazar, les decía, de acuerdo al signo que nos da en la tabulación. Los positivos arriba y los negativos abajo. Y los momentos vamos a usar esa convención, es decir, los momentos los vamos a dibujar por el lado de la tensión. Si la tensión está abajo, el momento es positivo. Si la tensión está arriba, el momento es negativo. Y entonces arriba los negativos, abajo los positivos. ¿Tienen preguntas?
No, que todo bien. Todo bien, ingeniero. Muy bien. Bueno, pues entonces, esta segunda parte que tiene que ver con las fuerzas internas, pues va a incluir todo ese trabajo que hemos hecho. Hacer el diagrama de cuerpo libre, poner la viga en equilibrio, encontrar las ecuaciones de momento, graficar las ecuaciones de momento, perdón, tabularlas, y luego hacer la gráfica. ¿De acuerdo? Muy bien. Para el otro segmento, o este no era dos, ¿verdad? Era uno. Sí, es uno. Este es uno. Yo le puse dos. No me dijeron. No me fijé yo. Entonces, esos son uno. Entonces, en esta unidad, en esta parte de las fuerzas internas, lo tienen que hacer de esa manera. Si ya más adelante ustedes se pueden ahorrar pasos, pues qué bueno. Pero para esta unidad sí lo tienen que hacer así. El diagrama de cuerpo libre, el equilibrio, los segmentos para encontrar las funciones de momento, la dirección de los momentos, así con las flechitas y demás, para poder interpretar esta condición o esta convención de los signos de los momentos y luego ya entonces graficar. Entonces, para esta unidad sí lo van a hacer así en el examen. Ya en la siguiente ustedes pueden sacar los momentos y si quieren no hacen el diagrama de cuerpo libre. Recuerdan, aquí hicimos un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ya para la otra parte, ya para los de más adelante, si no quieren hacer el diagrama de cuerpo libre, pues no hay problema. Pero en esta unidad y para este tema, sí lo vamos a verificar así, a la hora de evaluarlo. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer la tabulación del otro momento para que vean también cómo se comporta. Tendríamos sí, X y ahora sí es M2 de X y V2 de X. A 0, 0.4, 0.8 y 1.2. Esos serían los puntos en los que vamos a evaluar. Entonces, para estos momentos, recuerdan, sería 0 hasta 1.2, pero va en la otra dirección. Entonces, el 0 es en el volado, el 0 es aquí. Y entonces, cuando la X vale 0, pues el momento vale 0. Cuando la X vale 0.4, ¿cuánto vale el momento? ¿Cómo era esa función de momento? 48. Esa función de momento era menos 300 X cuadrada, ¿verdad? ¿Cuánto es? Menos 48. Menos 48. Menos Menos 192. Menos 432. 32. ok. Y la del corte era 600X. Entonces sería 0, 240. 240. 40, que sería 480 y 720. 720. 720. Entonces, este 720 más este 1872 nos dan la reacción, ¿recuerdan?
Entonces, de ese lado, de este lado, que eran uno, dos, tres, eran tres partes. Así. O de este lado, aquí lo ponemos si quieren, así. Este momento es negativo. Y si recuerdan, nosotros lo habíamos puesto hacia arriba, así. Entonces no va hacia arriba, sino va hacia abajo, este va hacia abajo y este de aquí también va hacia abajo. ¿Sí? Entonces estos tres son, como este momento de aquí, son negativos. Entonces si son negativos, pues los vamos a dibujar aquí arriba, así. Y en el caso del corte, todos son positivos, entonces todos los dibujamos aquí arriba, así. Y el 720 más el 1872 nos da la reacción, porque desde aquí sube con la reacción hasta acá. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas? Todavía. Vale. Pues se supone que ya está quedando grabado, entonces, ¿no? ¿Le puedo borrar? ¿No tienen ninguna pregunta de aquí? No, Inge. No dije, ya tomé captura. Gracias. Profe, yo tengo una duda. A ver, Ah, ¿cómo se llama ese diagrama? En el diagrama de cuerpo libre, las flechas que puso no están positivas, las que tenían que ser negativas. Bueno, el giro no sería positivo. no, creo que iban en contra, así, ¿no? Una iba hacia acá y la otra iba hacia arriba. Entonces, sí, esta la puse negativa porque era hacia abajo el giro, alrededor de A. En el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Me dice. Sí, Sí. Ajá. Esta es 600 por 7.2, va hacia abajo la flecha. Y la distancia de A a la puntual me da el momento, pero ese momento va hacia abajo y entonces va en contra de la convención. Y si va en contra de la convención, entonces es negativo. Y la reacción, que estaba a 6 metros, va hacia arriba, entonces esa es positiva. Y ya cuando lo despeja, pues ya les queda el 600 por 7.2 y por 7.72 entre 2 les queda positivo. Sí estaba bien. Ahorita si quieres lo revisamos con otro ejemplo para que lo cheques y ya me dices también. Voy a poner otro ok. ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo y ya ahí me comentas esa parte también. Si probablemente lo haya escrito mal en la sumatoria, pero ahorita lo checamos de todos modos. Ahorita lo checamos. Este marcador salió peor. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Este.
A ver, vamos a hacer, o vamos a encontrar las fuerzas internas de esa barra, o de esa viga. Es una viga que tiene un apoyo articulado aquí, un apoyo de rodillo de este lado, y tiene una carga de 750 en toda la longitud de la viga. Para el diagrama de cuerpo libre, así como hicimos nosotros el trabajo, dijimos que primero íbamos a encontrar la reacción en BY, así como un paso mecánico. Primero encontramos la reacción en BY. Si encuentro la reacción en BY, necesito hacer suma de momentos en A. Entonces las distancias para las fuerzas conocidas y desconocidas son con respecto a A. Entonces vamos a tener toda la viga. Aquí va a estar el punto A, es decir, este sería AY. Luego acá sería BY y esa sería una distancia de 8 metros, así. La otra fuerza, la otra fuerza conocida es la de la carga y esa carga iría hacia abajo. Serían 750 por 9. 6.750. Ajá. Y, sí, y necesito yo la distancia desde A. Este 750 por 9 queda a la mitad, recuerda, y a la mitad son 4.5. A ver, no son 9, ¿verdad? Son 11. Son 11. Así. Queda a la mitad de los 11, ¿de acuerdo? ¿Por qué 11, profe? Son 10. 8 más 2, a ver, 8 más 2 más 1 son 11, ¿no? Sí, son 11, Inge. Ah, es que el 1 no se ve. Oh, perdón. A ver, este es 1. Bueno, lo hago más para acá. Así. Es 1 ahí. 1 más 8 más 2 son 11. Y entonces les decía, queda a la mitad de los 11, la fuerza equivalente. Pero yo necesito la distancia con respecto al punto A, donde voy a hacer los momentos. Entonces sería 11 entre 2, serían 5.5, pero desde el extremo. Entonces desde A sería menos 1. Lo de aquí serían 4.5. A ver, revisen eso, por favor. ¿No serían 4, ingeniero? No, sí da 4.5. A ver, es que los 11 son de toda la viga. A ver, los 11. ¿Sí está bien usted, Inge? Sí, es 4.5. Sí, a Sí, da ver. 4.5. Ajá, los 11 son de toda la viga. Y la fuerza equivalente queda aquí a los 11 sobre 2, que serían los 5.5. Desde aquí hasta el centro son 5.5, pero mi apoyo A está a 1 para acá. Entonces la distancia con respecto a, pues son 5.5 menos 1, ¿no? Sí, tiene razón, ingeniero. Sale. Entonces, pues sería 5.5, digo 4.5. Ok, ese es entonces el diagrama de cuerpo libre. No sé si apareció la duda también de su compañero que me comentó. Que era negativo, me decía, o que eran distancias, ¿cómo? Distancias, no, negativas, ¿no? Bueno. Y entonces, para encontrar BY, vamos a hacer, dijimos, suma de momentos en A igual a 0 para que se dé el equilibrio. Y en esta dirección, los giros con respecto a van a ser, en esta dirección van a ser positivos. Entonces, esta fuerza de 750 por 11, si nosotros le dejamos a la barra la apoyamos en A y le dejamos nada más esta fuerza de 750 por 11, la va a hacer que gire hacia abajo, ¿verdad? Así. Es decir, que va a generar un giro en esta dirección. Así. Entonces ese giro
va en contra de este y por lo tanto sería negativo. Los 750 por los 11 por el brazo de palanca, que serían 450. Entonces, eso es para la fuerza de 750 por 11. Y para la reacción, si se fijan, si le quitamos todas las cargas y las sujetamos desde A y le ponemos la fuerza BY, pues entonces lo va a hacer girar hacia arriba. Y al hacerlo girar hacia arriba, va como este giro, entonces es positivo y tendríamos aquí BY solamente por 8 y ya igual a 0. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Ninguna, Inge. Entonces despejamos BY, ¿no? ¿Cuánto vale BY? 4640.625. Así. Luego hacemos suma de fuerzas en Y. Como ya conocemos BY, que es este 6640, entonces hacemos suma de fuerzas en Y y despejamos allí, que es la otra incógnita. Aquí sería así, suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positiva, y entonces tendríamos AY, que la pusimos hacia arriba, más BY, que también la pusimos hacia arriba, y que así nos dio hacia arriba aquí, y menos los 750 por 11. Y eso ya lo igualamos también a 0 y despejamos la reacción en Y, en A, perdón. Entonces, esa primera parte, pues es la parte que tiene que ver con el equilibrio de la viga. Y una vez que ya encontramos esos valores que ponen a la viga en equilibrio y que la hacen permanecer así de manera horizontal y así estable, pues entonces ya podemos encontrar las funciones de momento. Y ahí pues pueden ver que tenemos dos voladizos. Entonces, este es un estado de carga, este es otro estado de carga y el segmento entre A y B pues sería otro estado de carga. De tal manera pues que aquí vamos a tener 3 estados de carga y para cada estado de carga vamos a tener una ecuación, es decir, 3 ecuaciones vamos a tener esta vez, no 2. Y entonces definimos un punto C en cada segmento y también definimos de qué lado vamos a poner la distancia X y también vamos a definir desde dónde vamos a considerar esa distancia X para así tomar pues de manera correcta las distancias, porque ahora vamos a hacer suma de momentos con respecto a C. Entonces, ya dijimos que tenemos 3 estados de carga. Este es AY, este es BY. Ya dijimos pues que tenemos 3 estados de carga. Uno en este volado, otro en el otro volado y otro aquí en medio. Entonces la X nosotros la vamos a poner para cada segmento donde nosotros queramos, desde donde nosotros queramos, pero lo que sí tenemos que hacer es cortar ese segmento completo. Entonces fíjense, lo vamos a hacer para el segmento del medio. Entonces yo voy a tener aquí mi X, en este punto donde rayé la línea, le pongo la letra C, y esa va a ser mi X. Aquí vale 0 y la X va a llegar hasta BY, es decir, hasta X igual a 8. De tal suerte pues que la función de momento de aquí, esta función de momento que le vamos a llamar aquí M2,
va a ser válida desde 0 hasta 8, desde A hasta B, porque así expresé yo aquí la distancia a partir del cual yo voy a tomar de referencia la X. Y la parte que les decía que necesitamos tomar a todo el segmento, pues el segmento que vamos a usar para encontrar esta ecuación de momento sería todo este donde está la X. Es decir, que tendríamos ahora sí la fuerza en A, toda la carga. Este no se ve, ¿verdad? Bueno, muchos no se ven ya. No alcancé a comprar. Así. Aquí está el punto C, la X es hacia acá. Y lo que voy a encontrar es este momento, M2. Entonces, como pueden ver, este es el punto C. En ese punto C parto la viga y tomo todo el segmento del lado donde está X. Y todo el segmento implica la reacción en A y el volado de acá. ¿De acuerdo? Obviamente de aquí ya sabemos que vale 1, ¿no? Así. ¿Tienen preguntas? Aquí hicimos equilibrio para la viga. Aquí vamos a hacer equilibrio para ese segmento de viga que obviamente ya está en equilibrio y que nos va a servir para encontrar la función de momento, es decir, el momento que actúa en este punto y que hace que esta viga pues esté en equilibrio. Pero como la X es un valor que va a estar cambiando, pues entonces el momento, la función de momento me va a dar el momento para cada distancia donde yo corte la viga, para cada valor de X. ¿No sería M1? ¿Mande? ¿No es M1? O no, es el del medio. Los otros no los he nombrado. Sí, no, los otros no los he nombrado todavía hoy. Entonces, ese M2 es el del medio y lo que quería que vieran es que si yo voy a partir en este punto, en el punto C, tengo que tomar todo este lado de la viga, toda la viga completa, incluyendo este segmento, todo. ¿Sí? Sí. Dije, no he escrito cuánto vale ayer. ¿No me lo pasaron? Sí. Me dio a mí 3.609.375. Ok, gracias. Entonces, hacemos suma de momentos en C. Hacemos suma de momentos en C y encontramos M2. Entonces, cuando hacemos la suma de momentos, va a ser exactamente con la misma convención. En esta dirección, los giros van a ser positivos. Entonces, M2 va a positivo, ¿verdad? Con respecto al punto C. Entonces, M2 de X va a positivo. Luego, tendríamos la carga de 750. La fuerza equivalente serían 750 por 1 más X, que sería toda la base. Y el brazo de palanca, pues sería por la mitad de esa distancia, ¿no? Pero esta fuerza, como es con respecto a C, pues también va en la misma dirección de M2 y también es negativa. Perdón, también es positiva, porque va en esa dirección. ¿De acuerdo? Y luego AY, más AY, que son los 3.609.375 por X nada más, que es la distancia que hay desde AY hasta C. Y ya este lo igualan a 0 y de ahí despejan M2. Inge, ¿por qué la carga es positiva, perdón? La carga no, el momento que produce.
Haz cuenta que Entonces, esta, a ver, perdón, esta es la base de esa carga de 750. La fuerza equivalente sería 750 por la base, pero la carga va hacia abajo. ¿Sí? Y como estamos haciendo suma de momentos en C, si la carga va hacia abajo, entonces produce un giro así, como este, así. ¿Sí? Ah, ok, ok. Se refiere a Y, ¿no? A Y sí es positivo. es negativo, ¿no? La reacción. Oh, va en la otra dirección. Y entonces la Y, ok, la Y si se fijan, aquí va hacia arriba. Pero como es con respecto a C, entonces el momento o el giro que produce es así, es en contra de este y entonces es negativo. Así, perdón. Yo pensé que se refería al W. No, la carga sí sería así negativa. ¿Por qué? Porque el momento que produce con respecto a C, con respecto a este punto C, es un giro hacia arriba, en contra de este, que es la convención positiva. Entonces sí va aquí negativo. Y ya de ahí tenemos, pues despejamos M2, ¿no? Y sería la reacción, que son los 3.609, perdón, punto 375 por X, menos toda la carga, que sería 750 por 1 más X y por 1 más X sobre 2. Y esa sería la función de momento. ¿De acuerdo? Profe, yo no entiendo de dónde es, por qué lo divide entre dos, el 1 más X. Ok. A ver, lo vamos a hacer, ahorita lo vamos a hacer para los otros segmentos, para este segmento de aquí, por ejemplo. Ahorita te explico ahí este. ¿Eh? Este va a ser M3. Entonces, el segmento es este. Hacia acá es la X. Ahí está el punto C. Y el momento M3 es ese. El W de aquí son 750. Entonces, cuando yo hago suma de momentos aquí, el M3 de X es negativo porque va en la dirección opuesta, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces, esa parte que pregunta su compañero es para si yo tengo esta carga, recuerdan, esa carga la consideramos así como un rectángulo. Y entonces, la fuerza equivalente la voy a colocar al centro. Y la fuerza equivalente son los 750 por la base. Esa es la fuerza equivalente. Pero como estamos haciendo suma de momentos con respecto a este punto, o con respecto al otro, no sé, a cualquiera, a este, entonces esta distancia que es su brazo de palanca, pues es la X sobre 2. Entonces aquí tendríamos menos 750 por la X y por la X sobre 2, que es el brazo de palanca. Entonces aquí, este brazo de palanca, esta base no vale X, vale 1 más X. Entonces, la fuerza equivalente de 750 la coloco a la mitad de 1 más X. Y el brazo de palanca de aquí es entonces 1 más la X sobre 2. Ese es su brazo de palanca. Porque toda la base de esta carga es 1 más la X. Entonces, por eso lo dividimos aquí entre 2. Es este 2. Solo que aquí cambia la base. La base es 1 más X. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok, sale. Entonces, por eso lo dividimos acá entre 2, porque es el brazo de palanca y ese brazo de palanca sería la base sobre 2 y la base aquí es 1 más X. Ok, entonces ese es M3. ¿Cómo quedaría M3?
M3 sería igual a menos, que serían 325, no, 375, ¿verdad? De x cuadrado, así. Y entonces ya ustedes pueden ver que este momento o este diagrama de cuerpo libre es igual que el de acá. Es decir, que la X va a ir hacia este lado y entonces que el M1 es así y entonces ya desde aquí pues pueden escribirlo, ¿no? Sería menos 375 también de X cuadrado. Son iguales los momentos, si se fijan. Es un volado con una distribuida. Solo la única diferencia es el segmento donde son válidas, ¿no? La primera función, la M1, sería desde 0 hasta 1. La segunda función sería desde 0 hasta 8. Y la tercera función sería desde 0 hasta 2. Pero esta última función va hacia la izquierda. Y estas funciones van hacia la derecha. Es hacia acá. Si se fijan, esta X es hacia acá. Esta X es hacia la derecha. Y esta X de aquí, del M3, pues sería hacia la izquierda. Esa sería la diferencia pues entre M3 y M1, el intervalo donde son válidos. Y entonces pues ya tenemos las funciones de momento. ¿Tienen preguntas? Profe, ¿el M1 no sería positivo? No, no, ninguno. Porque también me va a quedar así, mira. Bueno, van a quedar los dos positivos, pero cuando lo despeja, el valor queda negativo. Ah, ok, gracias, profe. Sí, sí. Este M1 sería así, mira. No, y no. El otro lado. Sería así. Entonces, este queda positivo, pero la fuerza puntual también queda positiva. Entonces, cuando lo despeja, queda negativo. ¿Sí? Sí, ya, profe, gracias. Vale. Vale, sale. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok, entonces vamos a la Faltarían parte... los cortes. Sí, faltarían las funciones de corte. O lo pueden hacer igual con la suma de fuerzas como ya vimos, o si pueden, si lo pueden derivar, o si pueden solamente quitarle el brazo de palanca y les quedarían las puras fuerzas. Y bueno, en el caso, bueno, lo voy a hacer acá. Voy a hacer acá para que vean esa parte. En el caso de las dos primeras funciones, pues solamente sería derivar la función de momento o obviamente así de manera formal, pues hacer la suma de fuerzas, ¿no? La suma de fuerzas en Y. Y pues esa parte es más sencilla. Pero ahorita aquí la hacemos para que la vean. De M1, de este M1, solamente tenemos la fuerza puntual, serían 750 por X. Y tenemos V1 de X, así. No, estaba hacia abajo, ¿verdad?
Voy. A ver. A ver, entonces cuando tenemos aquí M1 y entonces definimos así a V1 hacia abajo, así. Entonces aquí también es V1 hacia abajo y cuando hacemos suma de fuerzas en Y, los dos van negativos. Los dos van negativos y entonces cuando lo despejan, pues queda negativo, ¿no? Es decir, menos 750 de X menos V1 de X igual a 0, así. Y entonces el corte queda negativo. Del otro extremo es diferente. Tienen el W y el corte del V3 va hacia arriba y la fuerza equivalente de 750 por X va hacia abajo. Entonces les queda, cuando hacen la sumatoria, V3 de X menos 750 por X igual a 0. Y aquí entonces esa pues cambia de signo, ¿no? Acá queda V1 de X es igual a menos 750 de X, así. Y en el otro lado, cuando la X va hacia hacia la izquierda, cuando la X va hacia allá, entonces el corte lo dibujamos siempre hacia arriba y al hacer la suma de fuerzas, pues se invierte este signo que está acá. O se invierte el signo de la derivada. Les decía yo, si ustedes derivan esto, les da el corte. Y aquí les va a dar el corte negativo. Ahí está bien, perdón, aquí abajo, así les queda menos 750X. Pero en el M3, cuando va la X hacia la izquierda, derivan, pero le tienen que cambiar de signo. Entonces les va a quedar aquí 750 positivo. Eso sería para los cortes. ¿Tienen preguntas? Todo bien. Ok, entonces hagan la tabulación, por favor. Voy a borrar aquí en medio, ¿eh? O ya le puedo borrar todo, ya tiene los momentos. Bueno, vamos a dejar los momentos. Profe, yo tengo una duda. A la hora de hacer M3 no incluyó BY, ¿verdad? Porque hizo el corte antes. Y antes la X está antes. Y también en el M1 tampoco metía Y. Ah, En ok, el ok. M2 sí, en el M2 sí, pero en el M1 y en el M3 ni AY ni BY, porque hasta ahí es hasta donde llegamos. Ah, muy bien. Ok, entonces hagan las dos tabulaciones, las tres tabulaciones para graficar el momento.
y luego el corte. Entonces, bueno, ahorita que tenga la tabulación para borrarle.
A ver, ¿ya tienen la tabulación? Ok, para esos valores vamos a graficar. ¿Cuánto da la primera función, la M1 en 0? Pues da 0. En punto 5, ¿cuánto da? ¿Menos qué? Menos 93.75 según yo. Ajá, y es así, entonces negativo, no es positivo, como lo habíamos puesto. Y el de aquí también, entonces es así negativo. ¿Cuánto da en 1? ¿350? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces quedarían así. Y ese sería el diagrama de momentos. De aquí 350. Del otro lado, pues serían 750, ¿no? ¿Cuánto da en 1? Ya dijimos que eran 350 negativos. Entonces lo dibujamos arriba. Y en 2, ¿cuánto da? Menos 750 1500. menos 1500. Sí, Entonces sería acá arriba menos. ¿En uno no serían 375? 375. Y acá también, ¿ah? Sí, también. Así. Así.
Y entonces también este quedaría así, el diagrama de momentos. La segunda función en cero, ¿cuánto vale? Pues 375, ¿no? Sí, menos 375. Menos 375. Entonces, en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo y es negativo, y entonces lo dibujamos acá arriba. En 2 da positivo. Así. En 4 también. En 6 también. Y en 8 da negativo. Así. ¿Me pasan los valores? En 2 la segunda función, ¿cuánto da? A mí me dio 3843.75. Positivo. A mí también. Ok. Sí, positivo. 800. Ok. En 4 5062. 62.5. también positivo. Sí, Sí. 5000, ¿qué? 62.5. Ok. Y en 6 también positivo. 3281.25. Y en 8 1500, pero negativo. Sí, así es. Ajá. Y entonces ya los podemos unir así, ¿no? Así. Y ese sería entonces el diagrama de momentos para esa viga. Para el diagrama de corte, vamos a bajar acá, recuerdan que es positivo, luego subimos con la reacción, luego nos bajamos con la carga, subimos otra vez con la reacción y baja a cero también así. Porque todos los de acá son positivos. Entonces, pues este sería el diagrama de corte y ese es el diagrama de momentos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas? Todo bien, Inge. Todo bien, ingeniero. Bueno, entonces les voy a poner 2 ejercicios más y esos van a ser de tarea y bueno, pues por ahora ahí le dejamos de nuevo. Los vamos a tener que subir a la plataforma. No, lo checamos aquí. No, lo checamos aquí. Profe, el cortante 2 no fue necesario sacarlo, ¿verdad? Ninguno lo sacamos. Ninguno lo sacamos, pero la función de acá era 750x, ¿no? Las dos eran 750x. Sí, eran iguales, nada más cambiaba el rango. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces no las tabulamos. Por eso no tengo los valores aquí, pero bueno, hay que sacarlos. Ok.
Ingeniero, una pregunta. ¿La viga de arriba sería una trapezoidal? No, son dos. Son dos, una triangular arriba. Y una de 600 distribuida. Ok, gracias. Serían dos. Serían dos, sí. Ok, esos dos ejercicios hay que hacerlos. La de arriba tiene 600 distribuida. Sí, abajo. Y el triángulo es aparte, 2130. Sí. Hay que hacer entonces el proceso completo, ¿no? Lo hacen en una sola hoja, en una sola hoja tamaño carta y lo intentan hacer. Y van a hacer el modelo de la viga. Luego abajo el diagrama de cuerpo libre, luego el equilibrio con las reacciones en B y en Y, luego las ecuaciones de momento para cada segmento, luego la tabulación y luego las dos gráficas. Es- buscan la manera pues de que quepa en una hoja tamaño carta, para que lo hagan bonito. ¿Y las de cortante no las sacamos? Sí, también las dos, sí, igual. Igual, hay que hacerlo completo, pues que quede hasta esta parte, hasta su diagrama de momentos y su diagrama de corte. Muy bien. Sería todo, ¿verdad, ingeniero? Sí, sería todo por hoy. Y mañana nos vemos. Hasta mañana, ingeniero. Dale, ingeniero. Gracias. Dale, Sale, sí. gracias. Descansen. Gracias. Hola, ingeniero, esta mañana. Hasta luego, señorita. Hasta luego, amigo.